el señor rector, el señor presidente del Consejo Social, estimados amigos. Bueno, en primer lugar, esto es una presentación de los resultados de un estudio sobre la selección laboral de personas tituladas por la Universidad de Vigo en estudios de doctorado en un periodo comprendido entre el 1995 y el 2020. Y la razón es fácil de entender. La Universidad de Vigo nace en 1989, sin embargo, los primeros cursos de doctorado son del 90, 91, 92, por lo tanto, las primeras tesis se leen y se defienden después de los cursos de doctorado, por lo tanto, rondan el año 95 y, por lo tanto, hemos seguido hasta, luego hemos hecho un estudio desde el comienzo de estos cursos de doctorado hasta el 2020. En segundo lugar, tengo que hacer aquí pues un agradecimiento por el apoyo y la cooperación en todo momento desinteresada del Consejo Social, sin la cual, evidentemente, hoy no estaríamos aquí. Pues mires, de forma sucinta, para entender el proceso, esto lo he dividido en tres etapas diferenciadas. En un prólogo inevitable, un desarrollo de la temática y luego una especie de epílogo a modo de conclusiones. En el prólogo, pues, es un prólogo también atípico. En España hay 85 universidades, 85, 52 públicas y 33 privadas. Bien, en las públicas 52 está contada la Universidad a Distancia, la Menéndez Pelayo y también el no presencial. Y hay 33 privadas. Cuando llego a este punto, siempre, inevitablemente, cuando tengo que dar una charla sobre esta cuestión, cito a la Universidad de La Rioja, porque estaba siendo rector, bueno, el Consejo de Rectores, se decía, sí, en La Rioja tiene que haber universidad. Claro, pero era una comunidad autónoma. Una autónoma, pues una autónoma, sí, universidad, hay que hacer universidad. Y la universidad exigía 7 titulaciones. Se consiguieron las 7 titulaciones y apareció la Universidad de La Rioja. Pero unos años más tarde aparece la Universidad Internacional de La Rioja. Ya había una que ya, en fin, la palabra privada, por supuesto. Bien, y cuando yo miro el mapa y veo Cantabria, me encuentro con que hay una Universidad Internacional del Atlántico. Hombre, en Santander, bueno, el Atlántico, en fin, cada uno tiene su visión, pero, en fin, Cantabria sí, pero Atlántico no. Internacional. La palabra internacional casi todas la tienen las privadas. Bien. Y tenemos que decir que, claro, que con 85 universidades hay más que Francia, y más que Gran Bretaña, y más que Alemania. Es decir, que estoy hablando desde el punto de vista de universidad. En un momento determinado, yo siempre utilizo una frase que empleó el expresidente Rajoy. Rajoy, el presidente, fue casi durante un año aproximadamente ministro de Educación. Ha sido ministro en varias, digamos, carteras, pero la educación. Entonces preguntó sobre las universidades, claro, era nuevo en esto. Y hizo una frase que yo utilizo, que es que dijo, no sé si hay muchas o pocas, lo que sí sé es que hay muchas iguales. Y en efecto es verdad, porque solamente había 3 politécnicas, Madrid, Valencia y Barcelona, y las demás eran iguales. También tengo que decir en este prólogo que estamos inmersos en estas 85 universidades en el ranking de Shanghái. El ranking de Shanghái es los rankings más importantes que hay porque analiza las 1000 primeras mejores universidades en el mundo, utilizando 6 parámetros. Uno de ellos es la inserción, por eso hemos hecho este estudio, la inserción laboral de doctores, uno de los parámetros, juntamente con otros más, y valora las 1000 mejores universidades. Tenemos que decir que no hay ninguna española entre las 100 primeras, que lo sepan, ya lo sabíamos, ¿no? En los 5 continentes. No hay ninguna entre las 200 primeras, en los 5 continentes. Las primeras, ya saben, que son las catalanas, sobre el 200, aproximadamente 200 en líneas generales. Y la Universidad de Vigo está, bueno, en las 1000 que hemos dicho, en las 1000, hay 40 universidades españolas. Y la Universidad de Vigo está en la 12. Hombre, la 12 de 85 es un número que
significativo, porque claro, tenemos por encima de nosotros en el ranking a Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, Granada, Valencia, pero eso, y luego la de Santiago está entre 400 y las 500, nosotros entre las 500 y 600, juntamente con Salamanca, Zaragoza, etc. Pero ya muy superior a la Rey Juan Carlos, a Carlos III, a Las Palmas, en fin, a La Laguna, Lleida, Castilla. Estoy hablando de las 1000 que hay. Eso son datos objetivables que se pueden encontrar y que están publicados y que los utiliza el Shanghái. Por lo tanto, en fin, tenemos que decir que la Universidad de Vigo están entre las 500 y 600 con la esperanza y el deseo de subir el siguiente tramo y parecernos ya un poco a Santiago, en fin, y eso es lo que está luchando el rector con su equipo rectoral, etcétera, y que todos vamos a contribuir a eso, ir aumentando, pero que estamos en la 12 de las 40, y de las 40 dentro de las 1000 que acabo de citar. Y son datos que se utilizan, que son objetivables, ¿no? Bien, pues nada más. Y bueno, esto será el prólogo. Como ustedes, un prólogo, bueno, para entender un poco el proceso en donde estamos. ¿Por qué se hace ese estudio? Se hace este estudio por una fusión de voluntades. Es un estudio realizado en colaboración con la dirección del EIDO, de la Escuela Internacional de Doutoramento, con colaboración con el área de calidad de la Universidad de Vigo y con el Servicio de Gestión de Estudios de Posgrado. Porque en el año 2020 nos han hecho una petición por parte de la Comisión de Calidad del EIDO de un estudio de la empleabilidad de los doctores residentes de la Universidad de Vigo para cumplir unos requisitos que exigía la CSUC. Claro, nosotros hemos dicho, hombre, bien, pero ¿y los anteriores? Está bien empezar en el año 20, no podemos hacer un estudio de cuando empezó la universidad y los anteriores primeros doctores desde el año 95. ¿Cómo se iba a empezar a abordar esa temática sin conocer los antecedentes de la inserción laboral desde la creación de la universidad? Y este es el objetivo del estudio. Bueno, a partir de ahora sí, se puede hacer año a año, pero por lo menos tengamos un estudio del nacimiento. Y en febrero del 2022, el Pleno del Consejo Social aprobaba la realización de este estudio que hoy se presenta. Y la metodología fue complicada porque fue un proceso difícil. Había que encontrar a los doctores formados hace 25 años y eso no fue fácil. Y la labor aquí de Víctor Martín de Cacharón es de 10, porque claro, es que dónde están, dónde se encuentran, hacerle luego las preguntas correspondientes durante los últimos 25 años y luego no, ahora a partir de ahora sí, a partir de ahora ya, a partir de este año se pueden hacer con las promociones recientes. Bien, y al final, ¿qué conseguimos? Hombre, conseguimos una muestra evaluada de 505 doctores, que están ubicados en 30 países, muy distinto a los másteres, a los grados, a las licenciaturas, a las diplomaturas que tenemos en 74 países de los 5 continentes. Pero estos son 30 países, también tenemos menos información, tenemos solamente 505, ¿no?, frente a las 20.000 que tenemos en las otras. Y en la representación, pues se ha hecho un estudio por quinquenios, desde 1995 hasta el 2000 por quinquenios, en periodos. Bueno, pues, y hay otro problema también, que es político, ya lo saben, no nos ponemos de acuerdo muchas veces en los planes de estudio. Y la prueba está que los partidos políticos dicen, y cuando yo llegue al poder cambio la ley digamos, no de universidades, de educación, etc. Y aquí, a lo largo de 25 años, hubo 4 normativas distintas para los estudios de doctorado. En el año 1985, en el 98, en el 2007, en el 2011, en fin, yo creo que es bastante para un tema tan específico como es esto. En total, en estos años, hubo 134 programas de doctorado, 134, los tenemos todos en el libro, digamos, en el estudio que entregamos, tal. Y
si hacemos la distribución por géneros, predomina la mujer, 56% frente al 24% de hombres. Y el lugar de residencia, que es las residencias de todo, los que trabajan, los que no trabajan, en fin, pues nos representa un 70% residen en Galicia, un 20% aproximadamente en el extranjero y un 10% en otras comunidades autónomas, en líneas generales. Si analizamos las ramas académicas, la científica arrasa, es decir, hay muchas más tesis doctorales y muchos más doctores en la rama científica, el 43%. Luego hay menos en el tecnológico, en el jurídico social, en fin, y mucho menos, lógica, en humanidades, en ciencia de salud, etc. Es una realidad. Y cuando analizamos la situación del mercado laboral, pues trabaja el 95%. Cuidado, al 195%, las estadísticas siempre son estadísticas. Oiga, pero resulta que el mundo tecnológico es el 99% y el jurídico social es el 95, 90, etc. Quiero decir que, claro, cuando llegamos a la media, 95%. El paro solamente era el 3% y los inactivos, 1,4%, que eran los que opositan, los que siguen estudiando, los cuidados familiares, las jubilaciones, los pensionistas, etc. O sea que en las ramas de conocimiento predominaba el tecnológico, prácticamente casi con el 100%, y los mínimos eran artes y humanidades con un 88%. Siempre la media es la media, ¿no? Y el lugar de trabajo, que es dónde están trabajando, pues en Galicia un 65%, en el extranjero un 23%, ahí tiene un mapa, y en otras comunidades autónomas el 12%, en líneas generales. Y observamos, al analizar esos 25 años, que hay una tendencia decreciente con respecto a lo que trabajan en Galicia, que pasan del 87 al 48%, mientras que el trabajo en el extranjero, en estos 25 años, aumenta, siempre en valores relativos, desde el 8 al 40%. Lo tienen todo explicado en el informe. Es decir, hay siempre una tendencia decreciente con respecto a Galicia y creciente con respecto al resto. La mayoría de los contratos son pues, por cuenta ajena y solamente un pequeño porcentaje, 6,3%, por cuenta propia. Y la mayoría trabajan en el ámbito público, un 70%, frente a la empresa privada. Y la inmensa mayoría, 99,5%, ejerce sus funciones en su puesto de trabajo, funciones acordes con el nivel universitario, fundamentalmente en las categorías de técnico, de un 75%, mandos intermedios un 18% y directivos un 6%, o sea que hay un directivo. Lo que pasa es que en los directivos también ocurre que hay menos en el extranjero, menos directivos, un 5% aproximadamente, frente a Galicia que tiene un 7%. Y hay otro tema, en fin, estoy dando brochazos, lógicamente, un tema que es la adecuación temática del empleo. Vamos a ver, hay sobre cualificación, que es, yo he trabajado, he estudiado para esto, pero el trabajo que realizo está de acuerdo con lo que yo estudié o al revés, me sobra o me falta, ¿no? Bien, pues la mayoría, casi el 92%, trabaja en temas relacionados con los estudios realizados y solamente un 4% poco relacionado con los estudios realizados y un 3% pues, prácticamente con poca o ninguna relación. Y lo que llamamos sobrecualificación, la sobrecualificación, es decir, si lo que yo estudio estoy de acuerdo con el trabajo que realizo, pues sí, está prácticamente, solamente afecta a un 15% que no está de acuerdo, y el resto sí, y la sobrecualificación es total en 111 de los programas de doctorado. Y aquí acabaría el estudio, pero nosotros hemos dicho lo siguiente: vamos a intentar explicar las diferencias entre los doctores y todos aquellos que han hecho estudios de primer y segundo ciclo, licenciaturas, ingenierías, diplomaturas, estudios de grado, de máster, que tenemos una información de más de 20.000 personas, ¿no?
Entonces, claro, ahí hacemos unas medias también. La media es diferente a los 505 del doctor, pero nos puede servir para ver las diferencias entre estos doctores y los másteres, los grados, las licenciaturas, etc. Y hemos hecho tres, digamos, análisis. Situación en el mercado laboral. Los doctores, el 95%, ya hemos dicho, muy superior a las licenciaturas, diplomaturas, no con ingenieros superiores menos, casi igual, pero en general. O sea que, por lo tanto, la tasa de ocupación es mayor y la tasa de paro menor, lógicamente, frente a los licenciados, a las diplomaturas, ingenierías técnicas o los másteres. Otro aspecto importante es el lugar de trabajo. En el mundo, digamos, que está relacionado con las licenciaturas, diplomaturas, había un porcentaje grande de Galicia y pequeño del extranjero. Aquí no. Ahora nos encontramos que hay un 24% que está en el extranjero y un 60% que está en Galicia. O sea, ha ido bajando, comparando, ¿verdad?, los másteres frente al doctorado. Y finalmente, la valoración del trabajo actual, si es adecuado a la temática, en los doctores es máxima, es el 93%, muy superior a las licenciaturas, a las ingenieras, a los grados, etc. Y la sobrecualificación es mínima, es decir, es un 13%, mientras que en la licenciatura es un 24%, sobrecualificación. O sea, yo estudio y resulta que lo que hago me sobra mucho del conocimiento. Pues bien, y la infra, o sea, es al revés. Yo estudio y requeriría más para poder realizar el trabajo. Es mínima, es un 4%, muy inferior a las licenciaturas, a las diplomaturas, etc. Es decir, que si cogemos esos parámetros, nos encontramos que en doctorados la tasa de ocupación es máxima, en la tasa de paro es mínima, en la adecuación temática es máxima, frente a las licenciaturas y diplomaturas. La sobrecualificación es mínima también y la infracualificación es mínima. Y el lugar de trabajo, repito, ahora hay más, digamos, no más, hay más en Galicia, pero que en Galicia fue bajando, mientras que en el mundo, digamos, de extranjero, realizar es superior, un 24%, cuando normalmente las licenciaturas es el 10, el 11, etc. Y no, finalmente, a modo de epílogo, inevitablemente es ¿por qué hay que hacer estos estudios? Y claro, esto miro para el señor rector, claro. Entonces, en primer motivo, por una exigencia normativa de la CSUC, que exige que las universidades gallegas evalúen la inserción laboral y la satisfacción con los programas de doctorado. En segundo lugar, y ahora aquí viene un dato importante, las universidades gallegas consensuaron, cosa típica, pero consensuaron un modelo de encuesta única que se está realizando a partir ya del curso 2020-21. Y llegamos a un consenso del mismo tipo de preguntas. Eso no es normal tampoco, en las tres universidades. Para aplicarlo a la Universidad de Vigo por primera vez, juntamente con los demás, a todos los titulados del curso, a partir del curso 2020-21. Y el otro motivo es que nos permite la participación de la Universidad de Vigo en los rankings nacionales e internacionales con información actualizada sobre la empleabilidad de los egresados doctores, por ejemplo, en el ranking de Shanghái. Pero nosotros, en otros rankings de otras, nos piden el de grados y de másteres. O sea que, por lo tanto, lo que decía, el grado no hace el granero para ayudar al compañero. Es una información, que es un sumatorio, juntamente con los trabajos que se publican, etc., y la suma de eso. Y finalmente tengo que decir, ya sé que lo repito en parte, la universidad es fundamentalmente, para mí exclusivamente, pero bueno, para otros, docencia e investigación. Ya sé, y lo voy a decir así en plan de broma, lo demás es gaitas gallegas, escocesas, pero gaitas. La docencia e investigación. Y la docencia es enseñar a pensar, a enseñar a interrelacionar y enseñar a analizar. ¿Qué es lo que nos dicen los egresados? Por eso se le pregunta, ¿qué le sobró? ¿Qué le faltó al egresado?
para que nos informen, evidentemente, de cómo es la característica. Bueno, y yo terminaría, en fin, hay muchas más cosas por aquí para hablar, pero termina diciendo que este es un trabajo pionero y único en el sistema universitario español. Quiere decir lo siguiente: las universidades, las catalanas sobre todo, lo hacen cada año, pero un estudio histórico desde el comienzo de su universidad no lo hemos visto. Sí, claro, de Santiago sea difícil en 500 años, pero las demás podían hacerlo. Pero no, sí, lo hacen la de Zaragoza, lo hace cada año, pero este estudio dice, vamos a analizar desde el nacimiento de la universidad, es la primera vez que se hace. O sea que, por lo tanto, la Universidad de Vigo tiene una historia, esta historia se contabiliza a través de estos estudios que sirven para entender mejor. Y más o menos eso sería la información que hay que hacer y que hay que seguir, claro, lógicamente.